Ahí va a empezar en vivo, mija. Testing, testing, one, two, three. Muy buenas noches, amados. ¿Cómo están ustedes en esta ocasión? Estamos aquí listos para llevar con ustedes esta lectura bíblica de Mateo capítulo 18. Hemos estado hablando de este capítulo por algunas semanas y hoy concluiremos con él, primeramente Dios. La lectura va a ser en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Este capítulo, amados oyentes, empieza diciendo que vinieron a Jesús los discípulos diciendo reino de Dios por ser como niños. Jesús advierte en los versículos del 6 al 9 acerca del peligro de hacer tropezar a un hermano o a unos hermanos. De los versículos del 10 al 14, Jesús pone el ejemplo de lo que se debe de hacer cuando un hermano peca, cuando un hermano se va al mundo. Así de que es muy importante ver estos versículos. Abra su Biblia, por favor, o si quiere ver la pantalla, todos los versículos estarán en la pantalla. Pero yo le sugiero que abra su Biblia para que si hay algún error en esto que está en la pantalla, pues usted no se equivoque conmigo. La lectura es Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Agradeciendo siempre el favor de su atención a aquellos que estén en vivo y también a aquellos que van a verlo posteriormente. Si hay dudas o preguntas en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, con mucho gusto hágamelo saber y yo le contestaré. Mi nombre es Andrés Pong y estoy predicando en la Iglesia del Señor que está en 7. Aquí en estos dos versículos vamos a pararnos un momento ahorita que empecemos con la explicación. Ahora veamos una ilustración que el Señor le pone a Pedro. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba. No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener otros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas? Es un pasaje muy importante porque no cabe duda que el Señor Jesucristo tiene un tino perfecto. De estas son las situaciones que adolecemos la mayoría de nosotros, amados hermanos. De estas son las cosas que necesitamos saber y aprender. Y es tan delicada que muchas veces no lo hacemos de una manera correcta, sino que a veces el personalismo, el rencor o el hecho de hacerlo como si fuéramos brazos justicieros,
no nos permiten hacerlo adecuadamente. Creo que de alguna u otra manera porque ese es un punto muy importante, hay que tratar el asunto del pecado. Eso no debe de estar en duda. Debe de tratarse el asunto del pecado, pero ¿cómo lo vamos a tratar? Ese es el problema. Entonces, en este caso, vamos a decir que Pedro, eh, um, de alguna manera motivado por los temas que el Señor Jesucristo ha estado tocando acerca de esta. Pero lo que sí puedo observar, amados hermanos y amigos, es que había un error con Pedro. Había algo que no estaba bien con esta deducción de hasta cuántas veces se debe de perdonar a su hermano. Porque Jesús le corrige la plana y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si nosotros estamos hablando de que el sentido más profundo que el simple sentido literal, esto tiene que ver con el hecho de que cada vez, no importa las veces, no importa si son muchas, si son pocas, cada vez que viene un hermano a pedir perdón, se le debe de perdonar. Y luego el Señor Jesucristo, para que esto quede más claro, amados hermanos y amigos, pone una ilustración excelente, como todas las ilustraciones del Señor Jesús. Que vamos a ver que uno debía una infinidad de dinero, hasta difícil para mencionar la cantidad. Mientras que el segundo deudor debía una cantidad considerable, pero se podía contar. Vamos a leer esta primera parte, por favor, versículos del 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta primera parte de la parábola que el Señor está aplicando para los discípulos debido a la pregunta de Pedro, y después de que el Señor dijo hasta 70 veces 7, está aquí ilustrando a un rey, porque dice el reino de los cielos es semejante a un rey. Y este rey llega un día, un momento en que quiere hacer cuentas con sus siervos con el propósito de aclarar situaciones o de tener. Y yo me puse a sacar alguna explicación en cuanto a los talentos. Encontré esto breve. Un talento en el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilogramos de plata. Un talento. Y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas. Fíjese, un talento equivale a 6,000 dracmas. O lo que es lo mismo, 21,600 gramos de plata. O sea, 21,600 gramos de plata. También podría decir 100 dracmas equivalen a una mina. 60 minas es un talento. ¿Verdad? 60 minas es un talento. 100 dracmas es una mina. 60 minas es un talento, así que un talento equivale a 6,000 dracmas. Y las dracmas tenían un valor muy aproximado al denario. Y era el valor de un día de salario. Entonces imagínese lo que este hombre debía. ¿Cuántos talentos le debía a su amo, a su rey? 10,000 talentos. 10,000 talentos, o sea, multiplique 6,000 denarios por 10,000. Es una cantidad exorbitante. Y es que esta ilustración tiene mucho que ver, amados, porque es una parábola del Señor Jesús y tiene que ver mucho con la deuda que nosotros tenemos con Dios.
Es una deuda enorme, hermanos, que no podemos pagarle ni con todo el oro del mundo. Todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bueno, aquí el rey manda a otros siervos a que tomen a este siervo que es un deudor y que no tiene para pagar, que lo vendan a él y que vendan a toda su familia y pues a recuperar algo de lo que había invertido en este siervo. Y entonces dice el versículo 26, aquel señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Déjeme hacer una pausa aquí, un paréntesis muy importante. Esta parábola, en esta parte, tiene la idea perfecta de hacernos ver que nosotros tenemos una... Y por justa razón el Señor preparó también en su plan un lugar de castigo. Todo aquel que menosprecia a Jesucristo, que fue enviado para pagar nuestra deuda para con Dios, todo aquel que menosprecia el Evangelio, que menosprecia a Dios, solamente tiene un lugar de siervos. Lo que está haciendo el siervo con el consiervo es totalmente distinto a lo que hizo el rey con él. Y este consiervo le debía 10 denarios. ¿Sabe usted lo que son 100 denarios? Sí se pueden contar. Es una deuda considerable. Nosotros, amados hermanos, tenemos la comisión de parte de Dios de perdonar las ofensas. Y debemos de estar bien prestos en esto y bien estudiados en esto porque somos muy dados al rencor. Y muchas veces de una manera inconsciente estamos trabajando y nos ponemos como jueces y nos ponemos como si fuéramos el brazo justiciero de Dios. Una actitud que debemos de tomar, amados hermanos, y yo le voy a decir algo, yo estoy hablándole a usted, pero todos los que oyen este mensaje me están hablando a mí. Echó a la cárcel a su consiervo. A él solamente le importaba tener su dinero para atrás. A él se le había perdonado miles y miles, cientos de miles de denarios. Quizás millón de denarios. Mientras que a él solamente le debían 100 denarios. Vuelvo a decir, es una de pagar. Viendo sus consiervos, versículo 31, por favor. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Viendo cómo al que le habían sido perdonados los talentos que debía, ellos vieron cómo este siervo maltrata al consiervo que le debía 100 denarios y van y le platican al rey, porque ellos se dieron cuenta de que este siervo había sido perdonado. Entonces el rey, estamos leyendo la palabra de Dios y está el Señor dándonos un mensaje por medio de su palabra. Son las oportunidades para regresar al Señor, para pedirle perdón al Señor y empezar a caminar de acuerdo a su voluntad. Esto me indica
El versículo 34 me indica de que esto es lo que va a pasar en el día del juicio final. Y dice el versículo 35, usted y yo, amado oyente, tenemos una deuda muy grande para con Dios. No la podemos pagar ni con toda nuestra vida de trabajo. Sin embargo, Él ha puesto a Jesucristo nuestro Señor para que Él pague la deuda por causa de nuestros delitos y pecados. Dios quiere que volteemos hacia su Hijo, que le sigamos, que vengamos a tener una convivencia con ellos como hermanos fieles, porque no son hermanos fieles. Debemos de ayudarles a restaurarse, como hemos visto en los pasajes pasados. Debemos de ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana extraviada, a nuestro hermano extraviado, para que ellos regresen al camino del Señor con todo amor, sabiendo y considerándonos a nosotros mismos, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muchas gracias y crecer más en las cosas de Dios. La deuda que tenía el deudor malo, el que no perdonó a su consiervo, era una deuda de muchísimo, muchísimo dinero. Si hablamos de que 100 dracmas es una mina y 60 minas es un talento, estamos hablando de 60, de 60 por 10,000, ¿verdad? Así de que haga cuentas cuánto debía este siervo. Dios les bendiga, muy buenas noches. El propósito no es sacar la cantidad, pero sí el hecho de ver que es una gran, enorme cantidad. Muchas gracias por su atención. Vamos a ir a Dios en oración y de esa manera nos despedimos. Padre eterno, gracias por la oportunidad de leer tu palabra y de poder apreciarla y explicarla. Señor, cada vez que la leamos, por favor, abre nuestra mente y corazón para entender más y más acerca de ella. Afiánzales más en tu santo camino. Bendice a los hermanos que andan predicando tu palabra, Señor, en diferentes partes. Y abre puertas, Padre eterno, para que más personas conozcan de ti. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor. Da fuerza y ánimo, Padre. Oramos por nuestros hermanos Nash, para que les consueles, Señor, y les des fuerza por la pérdida de ese ser querido. Muy buenas noches y si Dios lo permite, aquí estaremos el próximo jueves. Dios le bendiga.